Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5:04 de la tarde. Y esta tarde, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Y estoy con la gorra de mi querido amigo Pedro Cardona Roy, el urbanista. Si pueden, dense una vueltita por su página, que la está vendiendo. Y ustedes saben que todos estamos en este mismo bote. Y la verdad es que el mejor día para ponerme esta gorra. La mejor tarde, porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con dónde se posiciona en este momento el Partido Independentista con relación a lo que está ocurriendo en Nicaragua hace ya un rato, con el que resultó ser el presidente después de una revolución sandinista en el 1979, Daniel Ortega, que participó de esa revolución. Y las noticias internacionales siempre daban cuenta, y dan cuenta sobre todo hace quizás los últimos 10 años, de en qué se convirtió el gobierno de Daniel Ortega. Y hoy el Partido Independentista Puertorriqueño, a través de su presidente ejecutivo, primer presidente ejecutivo, ex senador Fernando Martín, yo creo que hizo lo que hace tiempo mucha gente estaba esperando. Se distanció de Daniel Ortega y llamó la atención de cuáles son los excesos de ese gobierno allí en Nicaragua después de un proceso de liberación en esa nación, pero sobre todo después de haber abrazado a Daniel Ortega por mucho tiempo desde el liderato más alto de ese partido, sobre todo desde el que fue presidente de esa colectividad y miembro fundador Rubén Berríos Martínez, tantas veces candidato a la gobernación. Creo que es importante que hagamos un análisis sobre esto y sobre todo escucharlos a ustedes. También vamos a hablar de lo que también incide en la política partidista y cómo ideológicamente se posiciona en este caso el Partido Nuevo Progresista, cuando la milicia estadounidense quiere hacer lo que sea en Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista en este caso se lo permite. Nos dijeron que no era cierto, que estaban haciendo entrenamientos en Roosevelt Roads. Y ayer una publicación militar establece exactamente lo que dijo el semanario Claridad aquí hace por lo menos 3 semanas y desmintió a Bonita Radio, el director ejecutivo a través de la Autoridad de Puertos, a través de una declaración escrita. Vamos a hablar también sobre eso. Definitivamente se puso y se activó la campaña o la estrategia COI, en el caso de que los fogones están prendidos en tantas líneas, pero sobre todo que hoy amanece el gobierno de Puerto Rico con una historia que aquilata lo que venimos diciendo hace rato con otras fuentes y con información, incluso declaraciones juradas, que lo que pasó en el Departamento de Educación con Héctor Joaquín Sánchez le costó el puesto a Eliezer Ramos Párez y que allí hay investigaciones federales en proceso. ¿Qué hizo el gobernador esta tarde? Sacó al influencer del Ejecutivo, el secretario del Departamento de Hacienda, para decir que le van a traer un alivio contributivo a la ciudadanía. Porque así es esto.
activados están y activadas están. Voy a empezar, y no fue la primera que llegó, pero olvidé, yo creo que fue Miguel el primero que llegó. Gracias, Sandra García, por estar por ahí. Y voy a traer a Rodrigo Otero Goico para que nos diga algo sobre esa carrera espeluznante, esa carrera que por milésimas de segundos no ganó Yasmín Camacho Quinn, pero quiero traerlo para empezar con un buen tema y vamos a terminar con uno mejor, porque los voy a dejar con una música que les va a encantar. Precisamente hablando de los cucos que trae el PNP de Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera. Sandra García, Rosa María, Albert Vázquez, Dolly García, por ahí está todo el mundo, Alvin Ramos, Edwin López, Robert Baldwin, saludos Robert, Ivonne de Los Ángeles desde Nueva York, la diáspora que no nos olvida, el amigo Javier González debe estar por ahí o nos escucha grabado, Mayra Latorre, Lucy Pérez, Angotós, Magdi Cabán, ¿y dónde está Alex? Saludos a las dos, a las hermanitas Cabán desde Carolina del Norte, Dayanara Rodríguez Alicea, Carmen Martínez, Teresa Mojica, Albert Vázquez, Víctor Cruz, Octaciano, saludos mi gente desde Palm Coast, saludos Octaciano, Mildred Hernández, Milagros Ortiz Ramos, el cuarto de Tula, Arden Candel y el PNP también, dice Milagro, gracias por eso Milagro, Ike Hernández, Francisco, María Inés, está por ahí también Mayra Latorre, Evelyn Torres, gente, todo el mundo, Ginette Xavier, gracias por el buen respaldo que nos dieron en el live que hicimos, que nadie todavía adivina dónde yo estaba, pero estaba en una investigación que viene pronto, que está buenísima, buenísima. Vamos a dejar caer mucho de lo que no hacen las agencias del Ejecutivo y que todavía dicen que hay que confiar en ellos. Pero bueno, vamos a hablar con Rodrigo Otero Goico, porque yo quiero que Rodrigo me diga cómo es eso que por un segundo, o que nos explique técnicamente, cómo es que, yo creo que por una nariz, como dirían, por una nariz no ganó la medalla de oro en el Mundial de Atletismo Yasmín Camacho Quinn. Buenas tardes, Rodrigo Otero Goico. Bienvenido a ¿Qué Palo es Noticia? Para mí siempre es un honor estar en tus programas, Carmen Acevedo Betancourt. Gracias, porque madre tengo. Bueno, Rodrigo Otero y Goico, yo quiero que tú me digas cómo es que Yasmín Camacho Quinn, literalmente, o que nos explique, cómo es que no ganó por una nariz. O sea, la jamaiquina hizo tremenda carrera. ¿Cómo es eso técnicamente? ¿Se puede considerar un empate? Te pregunto. No. Si lo miramos a ojo pelado, pues sí. Pero para eso está la tecnología. La verdad que esta carrera, Carmen, no sé, de la única manera que se ponía mejor es que ganara Yasmín. Pero fue la verdad unos 12 segundos de espeluznante, como bien dices tú. Sí, realmente es algo que todo el mundo estaba diciendo. Yo no puedo decir las palabras que dijeron los internautas cuando tú colocaste el resultado. Pero, o sea, todo el mundo estaba como, ¿cómo es? Pero si yo la vi, ¿no? Finalmente. Tú dices tecnológicamente, porque obviamente yo no me imagino esta carrera en el 1960, cuando no habían las cámaras, los aditamentos que hay ahora a nivel tecnológico. ¿Qué es lo que hace qué es lo que se propone allí en el campo que puede tecnológicamente establecerse que quién ganó y quién no ganó en una carrera tan cerrada? Lo primero es que cada carril tiene su aditamento para detectar exactamente cuándo la persona que corre por él para el reloj. Y lo otro, pues, son las confirmaciones de imagen. Okay. Que en efecto hay de lado, hay de arriba, hay de frente, hay de todo, y confirman ciertamente que la primera que cruzó su parte del cuerpo primero fue la jamaiquina Danielle Williams. Después Yasmín Camacho Quinn y detrás la americana Kendra Harrison, que era la corredora que todo el mundo estaba observando porque había arrasado en las preliminares americanas. Danielle Williams, Carmen, para que tengan el contexto, fue la campeona del mundo en el 2015, exacto. Ganó bronce en 2019 y retorna al campeonato a lo más alto del mundo en este evento. Y Yasmín, sin duda alguna, hizo una excelente carrera, pero así son las cosas. Estas carreras son explosivas, tú sabes, son poco tiempo en lo que uno puede corregir cualquier error. Ella salió un poco lenta del bloque, pero venía como un tren,
pero no fue suficiente. No fue suficiente. Rodrigo, yo quería empezar con esta buena noticia, independientemente que no va a ganar el oro, obviamente está cualificada para las Olimpiadas. Yo creo que tú mañana tendrás mucho más análisis, pero te agradezco que hayas participado por teléfono y vayas a estudiar. Hasta luego. Eso es así. Y oye, les voy a adelantar que mañana tenemos al ultranadador Joel Matos con nosotros en entrevistas, así que no se la pierdan al mediodía. Oh, en vivo. En vivo. Eso está bien bueno. A las 12 del mediodía. Gracias, Rodrigo. Van a escuchar a Rodrigo Otero Goico con el ultranadador, que ha sido una noticia también bien buena y que ha promovido él solito. Y que obviamente el periodismo independiente de Bonita Radio no podía quedarse sin hablar con él, y ahí lo tienen. Mañana a las 12 del mediodía con Rodrigo Otero Goico en Más de una Milla. Bueno, vamos a empezar con las informaciones. Yo lo comenté esta mañana en un live que hice tipo 9:30, 10 menos cuarto de la mañana, donde estaba, y todavía tienen tiempo, si alguien identifica dónde yo estaba, puedo volver al reto y me dice dónde estaba, y si la pegan, una camiseta. Bueno, Robert Baldwin le dice gracias, don Rodrigo. Yo quiero empezar por la nota que yo traje esta mañana en comentario, que es una nota que publica el Centro de Periodismo Investigativo, la colega Laura Quintero, que no sabía que había, yo sabía que ella se había ido del otro sitio donde estaba, pero ahora está nuevamente con el Centro de Periodismo Investigativo. ¿No eran muros frente a una playa? Sí, dale, pero dime dónde era. Estrella, qué bueno que estás por ahí en vivo, casi nunca te veo. Y es el asunto de lo que desde el día 1 se estableció que era un problema y que era una investigación en curso al famoso, la semana educativa del 2021, que provocó, y si mal no recuerdo el 2021, que provocó que Héctor Joaquín Sánchez saliera chiflado del Departamento de Educación. Esa actividad proponía que se le diera un premio a una persona, a un maestro. Hay toda un protocolo que se sigue para nominarlos, etcétera, y para escogerlos hay un jurado. Y se supo desde aquel primer momento que aquí había habido una intervención indebida de parte de Héctor Joaquín Sánchez, y que por eso se provoca que Héctor Joaquín Sánchez salga del departamento y Eliezer Ramos Párez ordene una investigación. Esa investigación, ahora sabemos el nombre de la corporación que supuestamente la hizo desde el punto de vista, me encanta esta línea, de recursos humanos. ¿Qué? De recursos humanos. Pero, ¿por qué? Si eso es un subsecretario influyendo indebidamente con información sobre política partidista, diciendo, yo quiero que vean estos dos candidatos como los posibles a ser mejores maestros porque son afines al gobernador. Héctor Joaquín Sánchez tiene un problema que obviamente no se lo vio el contratista, que incluso la propia Noelia García Bardales interviene con Eliezer Ramos Párez para que sea un contratista de la agencia, pero externo, el que haga la investigación. Pues ese contratista tiene un montón de contratos con el gobierno de Pedro Pierluisi. Obviamente, PNP, definitivamente. Ahora sabemos que hubo una intervención, pero que aquí hubo declaraciones juradas de miembros de ese jurado y de personas alrededor de esta actividad para que en efecto dijeran lo que sabían de lo que ocurrió. Y aquí hay personas que dentro de las fuentes que cita el reportaje de Laura Quintero establecen propiamente qué fue lo que le dijo. Dos intervenciones, una del Departamento de Justicia y una del panel del FEI, dijeron que no había problema. Y le hicieron la camita, la salida fácil a Héctor Joaquín Sánchez. No hay manera de investigarlo porque dice el secretario que no encontró evidencia. Y dice el FEI, la más que se acercó a decir algo fue el FEI, que dijo que eso de afín no tenía nada que ver con la política partidista. Sí, Pepe. Lo más interesante es que los dos maestros son dos miembros del Partido Nuevo Progresista y una de ellas candidata
en el área de Mayagüez, candidata a las elecciones, a un puesto electivo en la legislatura. Eso, en este momento, se une a todos los fogones prendidos que tiene el gobernador de Puerto Rico, no solamente en el área de educación, que culmina con la salida de Eliezer Ramos Párez, es que también se sostiene, igualmente el reportaje, que toda la actividad alrededor de lo que hizo Héctor Joaquín Sánchez en el Departamento de Educación, quien ahora anunció que va a correr para una posición electa en el Senado en las próximas elecciones, está siendo investigado por las autoridades federales. Y cuando se fue Eliezer Ramos Párez, que dio como un pasito para hablar públicamente de cómo fue su salida, y finalmente recogió vela, y yo me imagino por qué recogió vela, no lo voy a decir aquí ahora. Definitivamente esta información se coloca nuevamente en otro fogón prendido en la agencia que le ha producido a la historia del Partido Nuevo Progresista 2 secretarios convictos por corrupción. Ese parece que no va a ser el caso de Eliezer Ramos Párez. Ahí hay otra gente que en efecto está implicada desde el día 1 en que sentaron allí al ex comisionado electoral del partido en las elecciones del 2020, Héctor Joaquín Sánchez. Y mientras eso ocurre, ¿qué hizo el Partido Nuevo Progresista, gobierno de Puerto Rico del 32%? Esta tarde sacó a quienes sacan siempre y que lo mantuvieron callado por bastante tiempo, sobre todo en el verano. Al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, le dijeron, vente para acá, vamos a anunciar algo. ¿Qué podemos anunciar? Pues están alegando que va a haber un alivio contributivo. Cuando esto pasa, es la estrategia COI por excelencia. Tenemos que apagar el fogón prendido que tenemos en el Departamento de Educación, todo lo que tiene que ver con los crímenes ambientales y lo que no hemos visto, que son parte de las investigaciones en proceso. Yo puedo dar fe de parte de las que yo tengo. Eso fue esta tarde. Volvemos a la misma estrategia. La estrategia que utilizaba Ricardo Rosselló Nevares con su agencia de publicidad, COI, con Edwin Miranda, que las discutían entre todo el día, pero sobre todo por la mañana y por la tarde en el Telegram chat. Esto es un contexto totalmente histórico de cómo se comporta ese partido en el gobierno de Puerto Rico, por lo menos lo más claro desde el punto de vista estratégico, desde la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Así es que yo creo que esto, lo dijimos desde el día 1, esto va a traer cola. Eliezer Ramos Párez no parece que es el que va a mapuchar, y ahí lo tienen. Las investigaciones, incluso las de ellos, bueno, las de ellos no, porque las de ellos no tienen, o sea, tanto la administrativa como la del FEI y el Departamento de Justicia lo exoneran, pero la gente, los colegas periodistas consiguieron quien le hablara, y ahí están. La gente dijo, no, pues claro, y es porque son PNP. Hay una persona que cita estableciendo, tienen secuestrado al departamento. Pues claro. Y si no, pregúntenle a el convicto Víctor Fajardo. A Víctor Fajardo, o sea, tenía una estructura clara, y esa era la ATH del gobierno de Puerto Rico, Pedro Rosselló González, para las elecciones generales. Y ubicaban aquí a fulano y ubicaban aquí a sutano, y ya tú sabías para lo que era. Pero en medio de toda esta crisis, que el gobernador intenta hacer esta conferencia de distracción, tiene un problema el gobernador, porque la secretaria designada no podían escoger a nadie más político dentro de las filas del Partido Nuevo Progresista para ser secretaria. Y está en espera de que se vea su nombramiento en el Departamento de Educación. Así que me parece que esto no pinta rosa para unos ni para otros. En el caso del Partido Popular, ya ven dónde está el asunto.
Rafael Hernández Montañez lo destituyen de la Junta de Gobierno. Allí el despelote es brutal, pero yo voy a insistir en algo que me parece interesante, que es el análisis de lo deteriorado que está un partido versus otros por diferentes razones, obviamente, en términos de Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, y cómo es que resuelven. Parecería que en el Partido Popular nadie quiere atender el asunto institucional y todo el mundo está por la libre. Y me dicen, y yo vi un video anoche que decía Jesús Manuel Ortiz que él estaba de viaje atendiendo un asunto familiar. Me dicen que está en Portugal. Y si es así, me parece que peor están las cosas para el Partido Popular, porque son un nuevo presidente. Debería decirle incluso a las huestes, miren, lo que pasó fue esto, me fui de viaje. Pero obviamente eso habla mal de él. Ahí está. El último tema, y hoy nos vamos más temprano. Yo creo que es importante que hablemos de una decisión que acaba de tomar el Partido Independentista a nivel institucional con relación al gobierno de Daniel Ortega. Y antes de entrar en eso, quizás debo traer el tema que no tiene que ver, aunque nos podría decir dónde están el Partido Nuevo Progresista desde hoy como partido de gobierno, con relación a la relación que Puerto Rico tiene con Estados Unidos y el permitir ya en suelo puertorriqueño que los que una vez tuvieron a Vieques y a Culebra secuestradas como campos de tiro, vuelvan, en este caso a Roosevelt Roads, a hacer maniobras y a entrenar a pilotos de Ucrania. Esta fue la información que acabó de salir ayer, que confirma lo que el semanario Claridad dijo aquí hace por lo menos 3 semanas. Nosotros incluso traímos la historia porque le preguntamos al director ejecutivo Joel Batiz de la Autoridad de Puerto. Y le preguntamos porque nos parecía que era noticioso lo que estaba diciendo en ese sentido el semanario Claridad, estableciendo que en Puerto Rico, en efecto, que Roosevelt Roads se estaba utilizando para entrenar a esos pilotos. Nosotros le hicimos un requerimiento de información al director ejecutivo y su oficial de prensa nos contestó. Y nos contestó que aunque no habría ningún problema que lo hicieran, que él encantado de la vida, eso no era cierto. Y miren la portada que saca esta publicación militar. Ayer, confirmando lo que se dijo. ¿Por qué me parece que es importante traer este tema? Porque es que una vez más se coloca a un jefe de agencia mintiéndole. Y lo que es peor, mintiéndole a un medio, por lo menos en nuestro caso. Pero si no nos estuviera mintiendo, quiere decir que aquí el gobierno de Estados Unidos, la milicia de Estados Unidos, entra a Roosevelt Roads y hace lo que le da la gana. Ustedes me dirán si es posible. Con alguien tienen que haber hablado. Sobre todo que Joel Batiz sabe que ellos están tratando de hacer unas maniobras allí para privatizar unas áreas de Roosevelt Roads y que tienen comunicación con la milicia de Estados Unidos. Porque todo eso es jurisdicción. Todas esas áreas son jurisdicción del gobierno de Estados Unidos en el caso de la milicia. Así que yo creo que era importante decir bendito, dígale la verdad al país. Si no, yo creo que Puerto Rico sabe cómo se comporta el gobierno de Puerto Rico, el país, la gente, el gobierno de Puerto Rico versus, hay algunos que lo aplauden, hay una gente que piensa que eso es lo que debe pasar con relación a las decisiones que se toman en Estados Unidos sobre Puerto Rico. Yo creo que eso no cabe la menor duda, esté usted ideológicamente empático con esa decisión y con esas posturas o no. Pues díganle la verdad, pues sí. Pues si ustedes permitieron que estuvieran 60 años bombardeando Vieques, en el caso de Vieques, antes estuvieron en Culebra. Díganle la verdad al país, pues sí, estaban allí.
y practicaron a los muchachos pilotos de Ucrania. Yo vi un helicóptero militar ayer, dice Ana Seda, por encima de la playa de Levittown, volando hacia el este. ¿Cuál es la excusa para mentir? Yo no sé, honestamente. Yo, cada vez que escucho cómo mienten descaradamente, cómo tergiversan una información, no puedo entender quién es el que le dice, repite y repite la mentira. Obviamente eso es una estrategia de propaganda, eso ha estado ahí, no es nueva. Hay muchas historias y muchos ejemplos en la historia de los países. Pero al día de hoy, que hay tanta manera, tanta forma de enterarse de la verdad, sobre todo si usted escudriña y busca apropiadamente las informaciones y las buenas fuentes y los buenos recursos de información, yo creo que es insólito que todavía le mientan al país. Y dice Florence, mienten porque para que no le boicoteen las prácticas. Imagínate tú, quedan peor a lo largo, así dice Ángel Torrens. Bonano citando a Tomás Rivera Chats, así de brutos son. Lo está citando porque eso fue lo que dijo Tomás Rivera Chats. Sin miramientos, lo tumbó de una. Deja ver Putin. Ah, sí, lo de Prisongi. Ayer lo hablé y eso está fuerte. Y ya el gobierno de Estados Unidos acabó de leer una nota en el New York Times que dice que sí, que en efecto fue provocado. Así que a Prisongi lo mataron. No saben el poder de las redes sociales, Ada de Clet, definitivamente. El problema cada vez que agrava con los políticos, se agrava cuando la prensa no es incisiva, cuando le hace preguntas en las entrevistas. Eso es un señalamiento que se ha hecho mucho. Yo soy de las que en efecto critico que en esas conferencias de prensa no hay solidaridad para preguntas de seguimiento. Y parecería que nadie, o por lo menos mucha de la gente que pregunta, tiene información de lo que está preguntando y sencillamente es como la persona que está hablando desde la conferencia de prensa se despacha con la cuchara grande y no hay cuestionamiento alguno. Te olvidas que vivimos en la isla de la fantasía, dice Irving. Yo vi ese documental, un documental que están hablando. BRICS acaba con el valor del dólar, dice Ginette Xavier. Saludos, Ginette. Y el último tema que quiero tocar, antes, gracias a la cooperativa Manuel Seno Gandía y a la cooperativa de Vega Alta por estar siempre apoyando el proyecto de Bonita Radio. Es lo que acaba básicamente de salir hace un rato, que es la decisión del Partido Independentista por voz de Fernando Martín, ex legislador electo por ese partido yo creo que son como 4 ocasiones en que fue electo, estableciendo lo que yo quiero leer ad verbatim del comunicado de prensa, y esta es la primera página. Una crítica que nunca le había hecho al gobierno de Nicaragua ante los recientes acontecimientos en Nicaragua que han culminado con la decisión del gobierno de ese país de disolver la Compañía de Jesús. Y la consiguiente, señor director, necesito que me suba porque voy a leer exclusivamente, así manténgamelo arriba, gracias. No le dé movimiento porque no puedo leer. En los colegios y universidades administradas por la Orden Jesuita y la confiscación de sus bienes, el Partido Independentista quiere hacer constar su más firme protesta y su rechazo a la agudización de la deriva autoritaria y arbitraria que viene caracterizando las decisiones del gobierno de Nicaragua. Segunda página. Esto es un comunicado que le enviaron, me imagino que a todos los medios, a nosotros nos llegó. Tengo que decir que el Partido Independentista es quizás el único, y sus funcionarios electos, los únicos que no fallan en enviar la información a Bonita Radio. De alguna manera lo hace también Victoria Ciudadana. El Partido Nuevo Progresista insiste en solamente hablar con Bonita Radio del partido político. No habla del gobierno con Bonita Radio. Respetando siempre el principio de la no intervención gubernamental en los asuntos internos de otros países, la comunidad internacional, particularmente la latinoamericana, debe promover mecanismos de diálogo en Nicaragua que reduzcan a ese país a una situación a una situación donde se restituyan y respeten las libertades reconocidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La oposición existente al actual gobierno de Nicaragua no puede servir de justificación para la cada vez mayor represión de las libertades públicas que crecientemente vienen protagonizando el actual gobierno a partir de los sangrientos episodios de protestas gubernamentales en el 2018. Llega el momento en que los que hemos sido solidarios con Nicaragua y con los grandes logros y aciertos que tuvo la revolución sandinista, tenemos la obligación de transmitir públicamente, y no solo en privado, nuestra consternación por la degradación de la calidad de vida cívica en Nicaragua, al igual que por el descrédito que estos desarrollos suponen para las causas progresistas en toda América Latina. El último párrafo es precisamente lo que yo quiero empezar a analizar en términos de esta postura que es histórica, en términos de lo público que está haciendo el del Partido Independentista con relación a Nicaragua. Y yo voy a decir lo que nos ha pasado a nosotros en Bonita Radio en una intervención que, si mal no recuerdo, tiene 4 años, 5 años. Estamos hablando de 2018, 2019, cuando todavía nosotros estábamos en ciernes en términos de los niveles de audiencia. Y hubo en las protestas del 18, fue específicamente en el 18, en medio de esas protestas, todo lo que ocurrió de cómo el gobierno de Daniel Ortega se lanzó contra la gente y fue particularmente represivo en esas protestas violentas. Y nosotros teníamos acá un programa, Puerto Crítico, que lo hacían 2 compañeros, que uno de ellos estaba en Australia, otro compañero aquí en Puerto Rico, y me perdonan que Miguel Rodríguez Casillas era uno de ellos. Se me olvida el nombre del otro compañero. Y me parece, en aquel momento, fuimos críticos de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Tuvimos a compañeros nicaragüenses, a periodistas nicaragüenses hablando aquí en Bonita Radio sobre lo que estaba pasando. Yo creo que fuimos el único medio, además de obviamente el semanario Claridad, que ellos son un semanario político, que hablamos sobre ese asunto. Y yo le hice una llamada a uno de los líderes del PIB. Y no la puedo traer porque la he perdido en el proceso, parte de lo que algunas cosas que hemos perdido. Y básicamente me dijo que no había por qué entrar en ese tema. Estamos hablando de hace 5 años. Fue bastante con las muelas de atrás, porque no esperaba mi pregunta. Eso hace, en efecto, 5 años, 2018. Y Juan Carlos Juanqui, gracias María Cruz, siempre se me olvida Juanqui, gracias María. Juanqui y yo hicimos, yo me acuerdo que le serví incluso de técnica, en aquel momento no teníamos ni siquiera este espacio, pero yo le serví de técnica y recibimos la llamada de un militante nicaragüense de la revolución sandinista en la que participó Daniel Ortega y el proyecto sandinista inicial a partir del 80. Y trajo toda la información y la preocupación brutal que había en Nicaragua por la represión contra precisamente los derechos humanos. Edith Martínez Centeno sí, en efecto, habla de una denuncia adicional que se ha hecho constantemente, que es la denuncia de abuso sexual de parte de Daniel Ortega contra la hija de su esposa Murillo. 5 años más tarde, ese último párrafo de el comunicado de prensa del Partido Independentista me hace pensar, sin lugar a dudas, de que el Partido Independentista se estaba pensando este asunto hacía mucho tiempo y que hay liderato, y a mí me consta que hay liderato del Partido Independentista, porque obviamente conozco a alguna gente que está cerca, porque como periodista me he encargado de saber cómo piensan unos y otros, aunque no necesariamente haya sido público. Me hace pensar cuando Fernando Martín dice
que ya no puede dejar de ser privado porque aparentemente sí era privado. Cuando habla, tenemos la obligación de transmitir públicamente y no solo en privado la preocupación que tienen con lo que está pasando en la calidad de vida de los nicaragüenses a partir de la persona y el gobierno de Daniel Ortega. Si esto es así, definitivamente, como han colocado algunos de ustedes cuando nosotros pusimos el Rosario Murillo y su hija, la hija de Rosario Murillo se llama Soy la América. Nunca me olvidaré de ese nombre por lo que representa. Y yo creo que el liderato del Partido Independentista, cuando hace esto hoy, definitivamente está atendiendo un asunto que ya estaba pasado de hacerse. Y que en las propias declaraciones dan a entender que evidentemente hay gente allí que hace rato está diciendo con esto hay que bregar, con esto hay que bregar, con esto hay que bregar. Uno de los, sí, Yadi Carrasquillo, de la hijastra, porque ella es hija de Rosario Murillo. Esa niña siempre se ha mantenido en esa constante de que Daniel Ortega abusó de esta joven, de ella. Cuando esto sigue increciendo en un momento en que el Partido Independentista, ustedes no ven por ninguna parte a la figura de Rubén Berríos Martínez. Yo creo que esto es importante decirlo, porque Rubén Berríos Martínez fue contratado por Daniel Ortega en el 2015 como asesor, porque Rubén Berríos tiene una relación más estrecha del liderato del PIB, además del asunto ideológico, con la revolución sandinista, porque en efecto es compadre de uno de los que fue parte de ese proceso revolucionario en Nicaragua, que es Tomás Borges. Y eso es una realidad, ahí hay una relación de compadrazgo. Me parece que no estando, todas las personas que han estado en el Partido Independentista o que están en el Partido Independentista saben que esa figura es como, salvando las distancias, como esa figura casi de cacique que han habido en otros partidos políticos. Iba a decir Muñoz, pero ahí está. O sea, esa gente que siempre están ahí. Pero yo creo que este es el momento, después de tomar una decisión como esta, que la habla uno de los más estrechos colaboradores de Rubén Berríos Martínez, Fernando Martín. Es el momento en que el PIB decidió, esto es ahora o nunca. Y yo creo que es la estrategia que tienen que seguir porque no aguanta más. Lo menos que ha hecho Daniel Ortega, y es interesante cómo está Fernando Martín citando lo último, que es toda la intervención a la orden jesuita allí en Nicaragua, con las universidades, con los proyectos educativos que tienen las órdenes. Me dicen que Fernando Martín es una persona salida del Colegio San Ignacio, que sabemos que en Puerto Rico es parte del proyecto educativo de la orden jesuita. Si esto es así, y se fueron por ahí, obviamente, están tratando de hacer un movimiento histórico que obviamente, entre todas las cosas que ocurren, deja atrás a la figura de Rubén Berríos Martínez, que yo creo que a este momento tiene que dejar atrás lo que fueron los viejos estilos del Partido Independentista para acercarse, si es que se quieren acercar, a hacer una opción a través de una alianza. Y eso, y decía que ustedes han comentado, finalmente, ya era hora. Pero una de ustedes, que no recuerdo quién fue que lo hizo, que lo mencionó, dijo que esto era para conseguirle los votos a Juan Dalmau. Definitivamente el Partido Independentista de hoy no es el partido independentista que podía seguir arrastrando la posibilidad de decir que había que ser solidario con Nicaragua. Si esto es una influencia del crecimiento, y fíjense cómo lo voy a decir, del crecimiento por experiencia de los políticos que están dirigiendo ese partido hoy, del liderato que tiene el partido hoy, sobre todo los más vocales, y los más vocales
Yo lo lamento, pero no es Juan Dalmau. Denis Márquez y María de Lourdes Santiago están en el ruedo, incluso con la gente que ellos saben que les podemos hacer preguntas difíciles. Si eso es una influencia de esa gente que está viendo, que está atendiendo el proyecto político del PIB en la legislatura, en la calle, un comisionado electoral que sigue siendo independentista, pero que ha sido bien vocal y bien presente y bien mediático con relación a todo lo que ocurre en la Comisión Estatal de Elecciones y cómo lo articula y cómo mantiene un esfuerzo también de redes sociales, como también lo hace. Yo creo que el más mediático siempre ha sido Juan Dalmau en ese sentido, pero fíjense que con contenidos que no necesariamente son los contenidos sustantivos sobre lo que está pasando en el país. Eso, bien fuerte, lo hacen los dos legisladores. Si esta estrategia es parte de ese sentarse a decir, ¿sabes qué? El país va por un lado y nosotros estamos por otro. Pues es un crecimiento en términos de madurez y evolución de ese proyecto político. Eso hay que verlo sobre la marcha. De que tiene que haber sido una decisión dolorosa para mucha gente allí, pues claro. Pues si nadie pensó que el producto de la revolución sandinista en el 2023 iba a llegar al extremo que ha llegado. Lo menos que a eso Rosario Murillo y Daniel Ortega, y la tengo que meter a ella porque ella es parte de ese poder. Entiendo que es la vicepresidenta porque así de burdo ha sido este proceso. En el caso de este gobierno, lo menos que han hecho es quitarle la nacionalidad nicaragüense a los críticos del proyecto, que fueron parte también y adeptos de la revolución sandinista, como Yoconda Belli, la escritora. Lo más increíble, y dejemos la imagen ahí porque esto sí que cuando ocurrió también lo comentamos acá. Por ejemplo, a Vilma Núñez, que era presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que es la mujer que ven a la extrema derecha con espejuelos. Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos porque dio un pie al frente y dijo, aquí hay un problema fundamental de derechos y el Estado, el gobierno nos está reprimiendo a la ciudadanía. Ahí está el obispo Silvio Báez, la activista Azalia Solís también, el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro. Gente que han sido críticos del régimen y dijeron, ¿saben qué? Vamos a dar un pie al frente, fueron públicos, le quitaron la nacionalidad. Hay gente que se quedó, pero en efecto, en el caso de Yoconda Belli y Sergio Ramírez se fueron, o sea, tuvieron que irse del país. Y yo creo que esa diferencia de posiciones ubica al PIB en este momento en una estrategia de cara a las elecciones. Pues claro, pero si es una estrategia pensada, sobre todo, si es una estrategia que, como dice el mismo comunicado, la pensaban al interior y no habían dado el paso, no habían dado el paso, pues definitivamente ahí hay un madurez. ¿De quién? Lo vamos a ver en el camino, pero yo creo que ahí hay una gente que está posicionándose desde hace rato. Y aquello que una veía, oigan, yo creo que aquí no hay un solo periodista de los viejos, de las personas, de los que llevamos 30 años en este trabajo, que no hayamos visto una conferencia de prensa del PIB donde el único que hablaba era Rubén Berríos Martínez. Y en algún momento Fernando Martín, pero la línea era exclusivamente de Rubén Berríos. Ahora, ustedes ven como los legisladores, por ejemplo, y estamos hablando porque recuerden que ellos siempre mantuvieron, el Partido Independentista siempre mantuvo minoría en la legislatura. Pero, o sea, esa era la línea y esa era la línea, nadie se apartaba de ella. Lo que Daniel Ortega ahora es un fundamentalista cristiano. Eso es lo último, sí, porque Rosario Murillo empezó y obviamente él está en eso también.
Yo creo que hablar de este movimiento va a ser importante definitivamente de cara a lo que sabemos que es el jingle del Partido Nuevo Progresista. Que al PIB no se le puede mirar porque son socialistas, porque ellos apoyan a Cuba, a Venezuela. Recuerden que ese es el cuco del PNP. Cuco que yo no creo que tenga oídos para esta nueva generación, que en efecto son los que van a votar, no necesariamente en mayoría, pero los que son los nuevos votos que no necesariamente votarían con el Partido Popular o con el PNP. Y obviamente un paso como este, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando la gente habla de si es tarde, ustedes pueden comentar. A mí no me parece que es tarde. A mí me parece que obviamente ese nivel de madurez lo van a tener que demostrar en el discurso. Y a mí no me cabe la menor duda de que ahí hay una gente que cuando usted los confronta, dicen pues cómo ha pasado, cómo ha sido y cuál ha sido el proceso. Y me parece que eso es lo más importante ahora. Que en efecto, el propio Fernando Martín, si es que está disponible, y a la pregunta se conteste. Pues mira, estamos aquí y lo hicimos, entendimos, y yo creo que el comunicado no deja definitivamente ninguna duda de que es un problema de derechos humanos, que es un problema que se agudiza, que las intervenciones son cada vez más represivas en contra de la ciudadanía, y ahí está. Así que me parece que es interesante. Juan Carlos Medina dice, Bukele es el próximo. Busquemos la historia sin vendas en los ojos. Es mejor, déjeme ver quién dice aquí, José Dil, es mejor sumar que restar. Y cuidado con el que habla lindo y macetea al pueblo. Claro, José Dil, estamos claros. Y yo creo que de eso se trata, no solamente la madurez del liderato político del que sea, también se trata la madurez del país, escucharlo, reflexionar dónde estamos hoy. Sobre todo que la gente se eduque y que la propuesta sea a mirar más allá de las aguas de Puerto Rico, qué es lo que está ocurriendo y cómo es que está cambiando la manera de hacer política de unos sectores ideológicos que saben que perdieron grandes oportunidades de cubrir y estar con las necesidades del pueblo, precisamente por quedarse ideológicamente en una línea que podíamos estar o podemos estar todos de acuerdo que fue excelente el proyecto revolucionario sandinista, pero se convirtió en algo que no es y no era. Si eso se logra con este proyecto de educación, desde que la gente entienda y sobre todo que pueda entender los discursos de la propaganda, que es lo que te dicen unos dispositivos mediáticos que siempre trabajaron desde la propaganda, pero empezar a rebuscar y advertir lo que ocurre, yo creo que esto es una ganancia. Es una ganancia para todo el mundo. Yo lo voy a dejar precisamente con algo que encontré maravilloso y que lo voy a colocar más tarde cuando se acabe este programa para que lo sigan disfrutando y sobre todo nuestra gente de la diáspora. Con una super plena que encontré que se publica y que se da nada más y nada menos que entre cubanos y puertorriqueños en Guantánamo. Disfruten de esto y nos vemos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Hasta mañana. Que baila ahora la
Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.